Cualquier momento. Por lo que reitero que la vacunación sigue siendo la mejor herramienta para vencer este virus. Las estadísticas son claras. Está probado que una persona no vacunada tiene un riesgo 7 veces más alto de contagiarse de COVID-19, 12 veces más alto de ser hospitalizada y 26 veces más alto de fallecer. Es decir, estar vacunado es 3 veces mejor para evitar el contagio y transmitir menos el virus, 8 veces mejor para evitar la hospitalización severa y 16 veces mejor para evitar la muerte. Esa es la mejor razón para vacunarse. Además, aparte de las acciones y órdenes del gobierno, cada persona debe también protegerse de forma individual, continuando el uso de mascarillas, la limpieza de manos y el distanciamiento físico. Y si tiene condiciones médicas que le ponen en mayor riesgo, debe tomar medidas de protección adicionales. Nuestro pueblo ha sido sumamente cooperador y somos un ejemplo ante el mundo. Nadie quiere regresar a los tiempos de cierre, por los que nos toca a todos actuar responsablemente, especialmente en la antesala de los días festivos de Acción de Gracias y la Navidad. A esos fines, el Departamento de Salud estará reforzando sus campañas publicitarias de prevención y de vacunación para asegurar que todo nuestro pueblo recibe estos mensajes tan importantes. Ninguna orden ejecutiva nos protege mejor que nuestras propias acciones. Todos a protegerse. Así las cosas, la orden ejecutiva que he firmado hoy sirve para recoger en un solo documento todas las órdenes ejecutivas vigentes y al mismo tiempo incluir las nuevas medidas que estamos añadiendo. En primer lugar, en cuanto a empleados públicos o contratistas del gobierno de Puerto Rico, deben ya haber presentado prueba de vacunación. De lo contrario, tienen que presentar prueba negativa cada 7 días, que ya no tiene que ser el primer día de la semana, sino al menos una vez por semana cada 7 días. No será necesario presentar evidencia de excepción religiosa o médica, ya que toda persona no vacunada deberá presentar prueba negativa cada 7 días. Por otro lado, se ordena la vacunación para todos los empleados de patronos privados y municipios que cuenten con 50 empleados o más. Los patronos tendrán la responsabilidad de solicitar los certificados de vacunación o VacuID a sus empleados. Estos empleados a quienes les aplica este mandato por primera vez tendrán 45 días para completar su ciclo de vacunación a partir de la vigencia de la orden ejecutiva. Para aquellos que no se puedan o no quieran vacunarse, ya no necesitarán certificar su excepción religiosa o médica, pero estarán obligados a presentar evidencia de prueba negativa de COVID-19 o prueba positiva de los pasados 3 meses con certificado de recuperación al menos cada 7 días. Aquellos empleados que no cumplan con estos mandatos no podrán trabajar de forma presencial. En lugares con menos de 50 empleados, aunque estos mandatos no le aplican, les solicitamos que cumplan con los mismos en la medida posible, por el bien de nuestra población en general. Igualmente, se mantienen los requisitos de vacunación para los empleados de hoteles, hospederías, restaurantes y todo lugar que expenda bebidas alcohólicas o comida, salones de belleza, spas, gimnasios, supermercados, casinos y tiendas de gasolineras, entre otras especificadas en la orden ejecutiva. Los mandatos, como siempre, incluyen las excepciones y la opción de prueba negativa cada 7 días. También se mantiene la exigencia de solicitar la prueba de vacunación a visitantes en estos establecimientos para operar al 100% de ocupación.
Aquellos lugares que no cumplan con estos requisitos deberán limitar su aforo a un máximo de 50%. De la misma forma, se mantienen los mandatos de vacunación para empleados, contratistas o profesionales individuales que trabajan en los sectores de la salud y de la educación para poder laborar de forma presencial. La misma exigencia de pruebas cada 7 días aplican para aquellos que tengan excepciones religiosas o médicas. Asimismo, la vacunación es compulsoria para estudiantes de 12 años o más, incluyendo universitarios y grados técnicos de cualquier entidad pública o privada, sujeto a las excepciones religiosas o médicas. De tener la excepción, tendrán que hacerse las pruebas cada 7 días. Esto obviamente es para poder recibir educación presencial en esas instituciones. De no cumplir con la vacunación, si no cualifica para las excepciones, no podrán asistir a recibir educación presencial y deberán recibir la educación de forma virtual o por algún método alterno de estar disponible. Además, se ordena la vacunación para todo menor de 5 a 11 años como requisito para recibir educación presencial, salvo por las excepciones reconocidas. Aquellos con excepción religiosa o médica, podrán asistir a clases presenciales y los que no las tengan recibirán educación remota. El Departamento de Salud realizará pruebas aleatorias de esta población según lo entienda necesario. Los menores deberán haber completado su vacunación en o antes del 31 de enero del año que viene. Luego de esa fecha, todos los residentes de Puerto Rico de 5 años o más serán regidos bajo las mismas reglas con relación a la vacunación y restricciones de actividades multitudinarias o por ciento de aforo. Al mismo tiempo, se mantienen las medidas de prevención como el uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento físico. Se sigue exigiendo el uso de mascarilla en lugares cerrados como hasta el momento. Para reuniones privadas de 20 personas o menos en las cuales todos estén vacunados, se exime del requerimiento de la mascarilla, aunque se sigue recomendando. También se exige la mascarilla en actividades de 50 personas o más en lugares al aire libre y se recomienda para lugares turísticos que propendan la aglomeración de personas. El Departamento de Salud podrá exigir o dispensar el uso de mascarilla en escenarios particulares según lo determine adecuado para continuar evitando contagios. De igual forma, para actividades multitudinarias se mantiene la exigencia de prueba de vacunación para operar al 100% de ocupación. Si los organizadores, operadores, administradores o propietarios de lugares donde se realizan eventos que propician la aglomeración de personas quieren permitir la entrada de personas no vacunadas, deberán requerir prueba negativa del COVID-19 o resultado positivo de los pasados 3 meses con documentación de recuperación antes de acceder al evento o establecimiento. En estos casos se mantiene la restricción de 50% de aforo u ocupación. Es decir, si piden prueba de vacunación 100%, si optan por también permitir la entrada a aquellos que presenten una prueba negativa, 50% de aforo. Además, todo evento de 500 personas o más en lugares al aire libre deberá ser coordinado con el Departamento de Salud para establecer su protocolo y asegurar que protege la salud de todo participante. Esto incluye el requisito de mascarilla. Para actividades al aire libre de menos de 500 personas se sigue requiriendo el uso de mascarilla en todo momento. Los eventos deportivos y recreativos se trabajarán en coordinación estrecha entre el Departamento de Recreación y Deportes y el Departamento de Salud para establecer los protocolos necesarios que salvaguarden la seguridad y salud de todos los participantes. El Departamento de Salud seguirá siendo la agencia principal para dirigir nuestros esfuerzos contra el COVID-19, así como para todos los asuntos que tienen que ver con la salud pública. Continuarán sus campañas educativas y de prevención y también mantendrán abiertos sus centros de vacunación y para realizar pruebas diagnósticas mientras continúe la pandemia.
Las acciones que anunciamos hoy, así como las que se mantienen en vigor, las estoy tomando para ayudar a protegernos, buscando reducir los riesgos lo más posible sin afectar de forma negativa la actividad económica, los trabajos de nuestra gente y la calidad de vida de nuestro pueblo. Repito, las estadísticas son claras. La vacunación salva vidas y reduce significativamente las probabilidades de contagio y de enfermedad severa. Todos a vacunarse. Y también debemos continuar con medidas prudentes para evitar los contagios y evitar más muertes. Yo confío en nuestro pueblo y sé que van a responder a este llamado de continuar protegiéndonos para evitar un repunte y lograr vencer la pandemia de una vez y por todas. Quisiera que el secretario Mellado se exprese y luego con mucho gusto contestamos sus preguntas. Adelante, secretario. Buenas tardes a todos. Gracias, señor gobernador. Hay varios puntos importantes, ¿verdad? Y es importante que se entienda que hemos tenido un aumento en estos días. Ciertamente, ¿verdad? Una de las cosas que estamos evaluando es los aumentos de las hospitalizaciones y ciertamente la mortalidad, que es lo que nos preocupa. Y hay algo sumamente importante que tenemos que entender, ¿verdad? Y yo siempre lo he dicho en todas las conferencias y he sido transparente en cuanto a esto. El COVID no se va a ir. Vamos a seguir teniendo casos positivos de COVID. Aquí lo importante es que en la medida en que estemos vacunados vamos a estar más protegidos para tener hospitalizaciones y mucho más protegidos para la mortalidad. Y es lo que estamos viendo ahora. Ciertamente nos preocupa, ¿verdad?, que como vienen unos eventos festivos en donde sabemos que el año pasado tuvimos un aumento de casos, pero no teníamos la vacuna. Hay que recordar que la vacuna comenzó el 15 de diciembre y hemos obtenido unos altos números en vacunación. En cuanto a la tercera dosis, es importante que se entienda, ¿verdad? Cuando el CDC comenzó a anunciar la tercera dosis, pues hablaba, ¿verdad? Era flexible hablaba de mayores de 65 años, después baja a 18, y dejaba al criterio individual de si se vacunaba, si se entendía que se estaba en riesgo, ¿verdad? Por la naturaleza de cualquier trabajo. Ciertamente, ¿verdad? La indicación es para toda aquella persona para que de 18 años o más se vacune, acuda a vacunarse. Queremos dar esa tercera dosis específicamente de la de Johnson, que sabemos que la indicación es después de 2 meses, pero toda otra persona que hayan pasado 6 meses después de su segunda dosis puede acudir a vacunarse. Nosotros tenemos una gran cantidad de centros abiertos, siguen siendo los mismos proveedores, siguen estando vacunando a las farmacias de la comunidad, siguen vacunando a las grandes cadenas, sigue vacunando el Departamento de Salud a través de todas las iniciativas que tiene el departamento. En cuanto a los pacientes pediátricos, continuamos con el proceso de vacunación de 5 a 11. Estamos avanzando, ¿verdad? Quisiéramos tener un poquito de más avance, pero por eso es que estamos en campañas educativas y estamos tratando de que la gente entienda, número 1, que la vacuna es eficaz, número 2, que la vacuna es segura. Único efecto adverso que hemos tenido en los niños que hemos visto es dolor en el área de la vacunación. Eso es un efecto adverso esperado. No ha ocurrido ningún efecto adverso de mayor consideración en cuanto a eso. Seguimos teniendo los reportes de VAERS, continuamos con el esfuerzo de los aeropuertos y más ahora, ¿verdad?, que tenemos estos días festivos que sabemos que van a aumentar las visitas a Puerto Rico. Así que no hemos bajado la guardia en cuanto al COVID. Está de la ciudadanía continuar con las recomendaciones universales. Utilización de mascarilla, lavado de manos, y aquella persona que todavía entienda, no se ha vacunado porque entienda cualquier consideración que le venga a la mente, es importante que también entienda que sí vamos a tener lamentablemente casos de mortalidad y que se ha visto y ha quedado demostrado que la mortalidad ocurre en personas no vacunadas y si ocurre en personas vacunadas son pacientes mayores de 65 años con algún tipo de condición crónica. Por eso es que estamos enfatizando esa tercera dosis porque es mayor protección. Y hay gente que puede decir, pero ahora están usando una tercera dosis. El COVID vino para quedarse. O sea, esto es algo que nosotros tenemos que buscar la manera científica para proteger a nuestra ciudadanía. Y si usted me pregunta a mí, pues mire, la influenza pasó lo mismo. ¿Y qué? Todos los años tenemos que vacunarnos de influenza. En la medida en que todos estemos vacunados, vamos a ver cómo esas hospitalizaciones reducen o se ponen en cero y la mortalidad. Aquí lo importante es que no mueran más puertorriqueños. Por eso la exhortación a la ciudadanía, número 1, a vacunarse, número 2, a cuidarse. Gracias. Bien, vamos ahora.
Preguntas. Vamos a atender ahora preguntas sobre el tema. Luego habrá otra ronda por si tienen preguntas de otro tema. Hay algunos secretarios aquí presentes también para esa segunda ronda. Comenzamos con WIPR. Sí. Saludos, gobernador, y a sus jefes de agencia. Quería saber sobre el cumplimiento a nivel de entrada en términos del turismo y los visitantes, de cuál es el % de cumplimiento para ver si esa parte está cubierta. Y lo otro es si habrá algún impacto sobre esta orden ejecutiva, el caso federal donde también se impugna una orden del presidente Biden sobre vacunación en el lugar de empleo. No sé si eso está contemplado. Empiezo por el segundo. Sí. El caso al que hace referencia es de uno de los tribunales apelativos federales. Creo que es el cuarto o el quinto circuito. El que aplica a Puerto Rico es el primer circuito. El primer circuito no se ha expresado, o sea que esa decisión no es vinculante, no nos impacta a nosotros. Si me preguntan a mí, lo que yo anticipo que va a ocurrir es que vamos a tener diferentes posiciones de parte de los circuitos de apelaciones en Estados Unidos y eventualmente el asunto llegará al Tribunal Supremo. La orden ejecutiva que hemos promulgado es muy detallada. Van a ver que está totalmente justificada desde el punto de vista legal y por cierto, en el caso de Puerto Rico, ¿por qué 50 empleados o más? Porque es que estudiamos por la naturaleza de nuestra economía. Tenemos muchas empresas medianas, más de 4,000 empresas medianas caen en la categoría entre 50 y 100 empleados. Y bajo nuestro ordenamiento legal se les considera medianas. Así que a esas las estamos incluyendo. A las de 50 empleados o menos de 50, les estamos exhortando que cumplan, pero por razón de su tamaño y para no imponer una carga que quizás es onerosa, se les ha eximido de la orden. En cuanto al aeropuerto, lo que voy a decir es que entiendo que el cumplimiento es altísimo. El porcentaje, si mal no recuerdo, raya o está cerca de 75-80% de los que nos visitan, pero el secretario pudiera tener información más exacta. Como dice el señor gobernador, así mismo es. Estamos en casi un 80% de cumplimiento en cuanto a eso. Lo importante es entender que ningún sistema, ¿verdad?, de vigilancia va a ser perfecto, siempre va a suceder esto. Pero desde que tomamos la decisión de tener SARA Alert y lo que se hace en los aeropuertos, se han detectado más de 6,000 casos, ¿verdad?, de pacientes con la vigilancia de síntomas y con algún tipo de prueba que se le haya realizado por los síntomas o que la traigan, ¿verdad?, y a veces vengan con la misma prueba positiva. En aeropuertos es correcto. Lo otro importante es, ¿verdad?, que cabe destacar, en tanto y cuanto la población en Puerto Rico esté protegida. Ahora mismo, si vemos el mapa de Estados Unidos, en el mapa que tiró el CDC hoy, vemos como hay una gran cantidad de estados, ¿verdad?, que están en rojo. Puerto Rico todavía está en un nivel amarillo, ¿verdad? Eso significa que tenemos más de un 3% de positividad y la incidencia son 19 casos por cada 100,000 habitantes. Que es importante que se entienda que hemos llegado a tener más de 10.5% de positividad en algún momento dado y una incidencia de más de 137 casos por cada 100,000. Volvemos a lo mismo. En la medida en que Puerto Rico esté protegido con la vacunación y en la medida en que sigamos teniendo, utilizando la mascarilla, que tengamos esa conciencia de utilizar la mascarilla en los lugares en donde sabemos que hay una gran probabilidad de contagio, lo hagamos de esa forma y vamos a ver cómo quizás los niveles de positividad aumentan, pero observamos los niveles de hospitalizaciones y mortalidad que estén bajos. Yo quisiera hablar de mortalidad cero porque es bien difícil. Una sola persona que muera es suficiente como para el pueblo de Puerto Rico solidarizarse, utilizar la mascarilla y correr, ¿verdad?, y acudir a vacunarse. Así que ese es el mensaje básicamente. Seguimos, no hemos bajado la guardia, al contrario, estamos siendo... continuamos con la misma agresividad y con la misma positividad porque sabemos que viene el periodo navideño y es importante que podamos disfrutar, ¿verdad?, tener unas navidades en familia, que yo creo que ya vamos para 2 años con este proceso de pandemia, pero siempre con la conciencia de que tenemos que cuidarnos y que no queremos que más puertorriqueños mueran y que aquella persona que no se haya vacunado entienda que la solución es la vacunación. Gracias. Primera hora. Sí.
Secretario, ha trascendido, ¿verdad?, por estudios, análisis que han hecho miembros de la coalición científica, que en Puerto Rico hay cerca o más de 1 millón de personas que ya necesitan refuerzo. O sea, ahí es que está también ¿verdad?, el reto de la agencia. ¿Cómo se va a llegar a estas personas? Y considerando también que hay más de 800,000 personas que no se han vacunado todavía. O sea, ¿cuáles son los esfuerzos? Porque hablamos de que tenemos sobre un 80% de vacunación, pero la realidad es que también tenemos una población vacunada que ya está perdiendo esa inmunidad. Mira, hay varios esfuerzos que el Departamento de Salud está corriendo. Primero que todo, continuamos con el esfuerzo de la tercera dosis, ¿verdad? Estamos varios esfuerzos corriendo paralelos. Salud toca tu puerta, seguimos con los municipios, haciendo actividades con los municipios. Seguimos también incentivando la vacunación por medio de la tarjeta, ¿verdad?, de los $100 que se da. Este fin de semana, por ejemplo, estuvimos en Vieques en la vacunación pediátrica. Posteriormente a eso vamos a ir a las islas municipios reforzando la tercera dosis. Continuamos con una campaña educativa agresiva. Continuamos también con el uso de tratamientos de anticuerpo monoclonal, que tenemos más de 2.500 dosis ya puestas en nuestro centro. Nosotros continuamos, no hemos bajado la guardia en un solo segundo, y obviamente aquí pues necesitamos, de la misma forma que fuimos en la primera y la segunda dosis, que tuvimos más de un 89% de respuesta, pues ahora tenemos que continuar con esa tercera dosis, ¿verdad? Y que la gente entienda que es importante que continuemos con la vacunación de COVID, que la gente entienda que si es mayor de 65 años o tiene alguna enfermedad comórbida, ya sea cáncer, diabetes, enfermedad renal, asma, está a mayor riesgo de que, ¿verdad?, de que le dé COVID, y está mayor, aunque esté vacunado, y está a mayor riesgo a tener morbilidad, que es hospitalización o mortalidad. Así que seguimos con las campañas. El pueblo de Puerto Rico, ahora hemos vacunado más de 295,000 en la tercera dosis. Obviamente, como tú dices, ese esfuerzo tiene que continuar, y por eso estamos haciendo un llamado en esta orden ejecutiva, ¿verdad?, gracias a que Fortaleza como política pública ha adquirido el proceso de vacunación y ha reforzado con las órdenes ejecutivas. Esto nos ayuda a nosotros a poder seguir trabajando con el proceso de vacunación. Esas 295,000 que siempre he tenido la duda, ¿son refuerzos o terceras dosis? Refuerzo. No te preocupes. El número no te lo tengo, entonces no te preocupes. El número no te lo tengo exacto, pero sí, entre refuerzos y terceras dosis. Los niños, ¿por cuántos que vamos? Bueno, acuérdate que hay varios esfuerzos paralelos. El Departamento de Salud solamente va a vacunar el 37% de la totalidad de los 227,000 niños que hay. Después sigue HERSA y las farmacias de la comunidad, las grandes cadenas. Nosotros llevamos poco más de 16,000 niños vacunados. Obviamente, volvemos a lo mismo, tenemos más de 350 centros primarios de vacunación. En adición a eso, pues están las farmacias de la comunidad, HERSA, ¿verdad?, que son los 330, y varios esfuerzos que se están haciendo paralelos. Nosotros vamos, ¿verdad?, vacuna que llevamos, vacuna que se pone, ¿verdad?, no hemos tenido una resistencia mayor. En Vieques quizás queríamos vacunar más aún de lo que pudimos vacunar, pero nada, nosotros vamos a seguir trabajando. Yo creo que esta orden ejecutiva nos va a ayudar muchísimo. Yo creo que la gran inmensa mayoría de los niños de esa edad de 5 a 11 se quieren vacunar, y como yo siempre he dicho, la cultura de vacunación de toda esa población ha existido siempre, porque para las escuelas, saben que ustedes, ¿verdad?, que tenemos la tarjeta verde, que es requisito de vacuna, así que yo no veo mayores tropiezos en cuanto a esa población. Nos hemos propuesto como meta el 31 de enero, así que vamos a continuar con los esfuerzos. Telenoticias. Con relación a la vacunación obligatoria para los patronos con 50 empleados o más, ¿qué tipo de retos legales entiende usted que podrían surgir y cómo podrían enfrentarlos? Bueno, como ya dije, la orden está muy bien justificada. En el caso de Puerto Rico, la distinción es que nuestra economía no está tan desarrollada como la economía en Estados Unidos a nivel general, y tenemos una mayor cantidad de empresas medianas, según las definimos en Puerto Rico, es decir, que están entre 50 y 100 empleados, proporcionalmente hablando. Aquí son como 4.400 y pico de empresas que caen en esa categoría, y como el ánimo es proteger a toda la población, pues las estamos incluyendo en el mandato. Impugnaciones pueden haber, en todas las que hemos tenido hasta ahora hemos prevalecido. Y en esta, pues como yo indiqué, sí hay un caso de uno de los circuitos apelativos federales que
le bajó en contra a la administración del presidente Biden en cuanto al mandato de OSHA, de que este mandato de vacunación le aplica a empresas de 100 o más. Pero eso es solamente un caso. Hay muchos circuitos, el nuestro es el primer circuito y veremos si surge una impugnación, se atenderá en el tribunal. El Centro Unido de Detallistas dijo con relación a esto que ellos necesitarían que el Departamento de Salud o el gobierno pusiera como unas pautas bien claras de cómo se implementaría eso, porque muchos de estos pequeños y medianos comercios no tienen grandes departamentos de recursos humanos ni asesoramiento legal para ver cómo se implementa. ¿Se ofrecerá algunas guías a estos negocios para implementar esto? En realidad, el Departamento de Salud estará disponible para orientarlos y de igual manera el Departamento de Justicia, pero esta disposición es muy sencilla. Y sobre todo, si es una empresa que no tiene tantos empleados, pues es tan sencillo como pedirle a todos los empleados que se vacunen dentro del término que establece la orden, que es 45 días. Y que si no lo hacen, pues entonces pedirle que traigan una vez en semana una prueba negativa de COVID. Es tan sencillo como eso, es bien fácil de cumplir con la orden. Entonces, si lo que les preocupa es alguna impugnación legal, realmente lo que están es cumpliendo con la orden ejecutiva que emito yo como gobernador. O sea que su mejor defensa es que están acatando una directriz legal que le impone el gobierno. Y como yo dije, si surgiera cualquier impugnación, nosotros iremos a los tribunales y estamos confiados de que vamos a prevalecer. El vocero. Sí, tengo varias dudas. Buenos días, buenas tardes ya. Los niños y niñas de 5 a 11 años, una vez se cumple el término para vacunarlos, los que no se vacunen no tendrían que entregar las pruebas negativas una vez a la semana. Se van a hacer pruebas aleatorias. Esos niños o niñas, entonces, esos sí tienen que entregar las exenciones. Sí, en el caso de estudiantes se les va a exigir la exención, ya sea la religiosa, la excepción religiosa o la excepción médica para no vacunarse. Entonces, si la presentan, pues entonces en el caso de los que tienen 12 años o más, sí se les pide una prueba negativa semanalmente para poder obtener educación presencial. El Estado no está claudicando a su deber de educarlos. Si no puede dárseles educación presencial, entonces se le dará de forma remota. Por otro lado, en el caso de los más pequeños, ahí lo que se va a hacer es pruebas aleatorias, es decir, para poder monitorear entre los sistemas de vigilancia del departamento y esas pruebas aleatorias, pues ver si tenemos algún issue de contagio en esa población, para los que no se hayan vacunado. Nuevamente, y de igual manera, siempre está la opción de la educación remota. Tengo dos preguntas adicionales. ¿Quién está en el aeropuerto encargado de monitorear la entrada de los turistas? Es un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Salud y la Guardia Nacional. ¿Y va a seguir siendo la Guardia Nacional? Por el momento sí, el contrato o la activación de la Guardia Nacional entiendo que expira a final de este año, pero tomaremos las medidas para mantener la operación en curso. Ya está extendido aparentemente, fíjate, ese dato no lo tenía yo a la mano, se extendió hasta abril. O sea que por lo menos hasta abril ya está extendido esa operación, porque como isla hace todo el sentido del mundo que sigamos tomando esa medida de protección, que por cierto les tengo que decir que no compara con ninguna que existe en los estados. Creo que el único estado que tiene algo parecido es Hawái. La otra pregunta que tengo es sobre las cárceles. Se habían identificado unos brotes en las cárceles y se habían aislado unos reclusos. Quisiera saber si en la orden hay medidas adicionales para proteger esto más allá de lo que ha No, las medidas que ha secretaria. tomado la secretaria están más que adecuadas. Ella ha sido muy asertiva protegiendo a la población confinada. Continuamos acá con Foro Noticioso. Sí, Sí. Gobernador, hay una preocupación con los padres de niños de 0 a 4 años que todavía no se vacunan y no porque no
están esperando certificación, sino porque como no se pueden vacunar, hay cuidadores que, ¿verdad? Porque llevan el certificado de salud o de religión, pues es verdad que se llevan la prueba, pero usted se hace una prueba hoy, mañana se contagia y tiene 3 o 4 días que son niños que están en riesgo. Eso no necesariamente tiene que ser obligado, o sí se sigue permitiendo a esos cuidadores que lleven ese certificado de salud o de religión. Bueno, el secretario que entre en el detalle, pero es que, pues, o sea, eso ha sido así, y lo importante es que los cuidadores estén vacunados, porque esa es su mejor protección. Y en cuanto a los niños, pues ya sabemos que la propensidad de que contagian a otros es menor, y de igual manera los síntomas que tienen cuando se contagian son menores, pero el secretario quizás pueda abundar. Es bien importante, ¿verdad?, que se entienda que todos estos procesos nosotros continuamos con el sistema de vigilancia, ¿verdad?, a nivel municipal, a nivel regional, con nuestros epidemiólogos. Y precisamente el sistema de vigilancia, en este caso de los niños, tiene que haberlo en las escuelas, que eso está establecido, lo de vigilancia de síntomas. Y por lo otro también que están protegidos es que si nosotros se identifica a través de nuestro sistema municipal o a través de nuestro sistema de los epidemiólogos regionales, que a lo mejor el niño estuvo expuesto, para eso tenemos, ¿verdad?, el sistema de rastreo que tenemos, también ese niño se retira. Vuelvo y repito, ningún sistema va a ser perfecto, pero en este caso se continúan con las medidas de protección, con la utilización de mascarillas, ¿verdad?, con el distanciamiento, ¿verdad?, y los maestros aquí todos saben cómo manejarlo. Tan es así que hemos tenido pocos brotes significativos en las escuelas, que de hecho ahora mismo si vemos la cantidad de brotes que han ocurrido, han sido más familiar, y los menos que han sido en las escuelas. Por lo tanto, el sistema de vigilancia en las escuelas ha resultado ser sumamente efectivo, y ahora con este proceso de vacunación de 5 noches veremos cómo entonces los casos van a reducir significativamente. Las noticias. Secretario, déjame dar un segundito. Sí. En cuanto a los empleados públicos que tienen los certificados de salud o de religión, que se supone que el personal le pida esa prueba, ¿quién fiscaliza eso? ¿El jefe de agencia o llega algún informe a usted de que realmente se están pidiendo esas pruebas? ¿Del certificado de salud específicamente te estás refiriendo? Las personas que no se pueden vacunar. De los que tienen la excepción, bueno, cada director, ¿verdad?, de escuela, cada patrono se tiene que cerciorar de que ese certificado haya sido llenado, ¿verdad?, en buena lid. Y es responsabilidad de cada uno de ellos cumplir en cuanto a eso. Obviamente nosotros no vamos a estar en cada uno de los lugares, pero sí hay una declaración jurada y hay unas certificaciones que se sabe que se tienen que cumplir. Pero eso ha cambiado porque ahora no lo estamos exigiendo. O sea, un cambio que hizo esta orden es que en el caso del gobierno, los mismos patronos privados, municipios, es una vez dos: o vienes vacunado con prueba de vacunación, o una vez en semana das tu prueba negativa de COVID o prueba de que estás recuperado del COVID. Ya no se van a estar pidiendo certificaciones, ya sea por motivos religiosos o médicas. En donde sí se siguen exigiendo es en el sistema de educación. Ahí sí se siguen exigiendo, particularmente para los estudiantes y el mismo personal que labora. Pero ese es donde único existe esa circunstancia, porque ahí el que no cae en una de esas categorías automáticamente entonces o no puede laborar presencialmente o no puede recibir la educación de forma presencial. Ahí sí estamos siendo más estrictos, hemos limitado el universo de las personas que pueden ya sea laborar presencialmente o recibir educación presencialmente. Ahí, a menos que haya la exención religiosa o médica, no se permite la exposición presencial. Las noticias. Sí, todo lo que es educativo. Todo el sistema educativo estamos siendo más exigentes. Ahí, en lo demás, pues es cuestión una o la otra. En realmente estamos entrando a la cuestión religiosa o médica porque queremos evitar por todos los medios
exposición cuando hay educación presencial de por medio. Sí, secretario, con relación a los 94 brotes que estaba vigilando la agencia, yo tenía una pregunta. Con la información que ustedes tienen, ¿se puede entender que pudiera haber alguna relación con la falta de respuesta de la ciudadanía a recibir este refuerzo? ¿Eso podría tener cambios tal vez para evitar más repuntes de casos de Antes que conteste COVID-19? el secretario, también para ser bien certero en lo que acabo de decir, que el secretario lo explique, pero también en el sistema de salud estamos siendo bien estrictos. En el sistema de salud realmente todos tienen que estar vacunados para poder rendir servicios. Si no, tiene que mediar una excepción religiosa o médica, pero confirme, secretario, si es así. Creo que eso es en educativo y en salud donde estamos siendo todavía más exigentes. A lo que dice el señor gobernador, sí, en el sector salud estamos siendo mucho más exigentes. Ciertamente el sector de salud ya está acostumbrado porque se le pide ya vacuna de influenza, se le pide vacuna de hepatitis B. O sea que toda persona que vaya a trabajar con un paciente sabe, ¿verdad?, que tiene que tener las vacunas y protegerse. En cuanto a la pregunta que hiciste ahorita, hemos tenido una mayor cantidad de casos en el área metropolitana. Ciertamente se han identificado casos, ¿verdad?, en actividades familiares, ¿verdad?, y entre la juventud. Es algo, ¿verdad?, que siempre ha ocurrido. En este caso, ahora en la zona metropolitana es donde más está ocurriendo, y ya en el área del sur de Ponce, pues hay menos incidencia de casos. Así que nada, continuamos con las medidas, ¿verdad? Y siempre esto en un proceso de pandemia va a ocurrir en donde la gente quizás se relaja un poquito más cuando ve que las hospitalizaciones bajan, la mortalidad baja, pues entonces a lo mejor se flexibiliza. Por eso es que estamos siendo consistentes con continuar con el uso de las mascarillas, con continuar con la educación, continuar con las campañas de vacunación. ¿Por qué? Porque queremos bajar esos casos específicamente, bajarlo, eliminar la mortalidad completamente, y los casos de hospitalizaciones, pues siempre vamos a tener una que otra hospitalización, pero que no suban como en el pasado, que esta misma fecha del año pasado teníamos un brote bien grande. Por eso, pero no es un dato relevante que ustedes tengan como de que hay personas vacunadas que no tienen el refuerzo y se han... Vacunadas, las personas que... La gran incidencia en los casos es de personas no vacunadas, ¿verdad? Siempre hemos tenido casos, ¿verdad? Y lo hemos dicho porque eso es uno de los argumentos que utilizan en contra de la vacunación, de decir, pues si yo me pongo la vacuna, era para que no me diera, no, te va a dar. Lo que estamos diciendo es que la vacuna protege contra mortalidad y protege contra hospitalizaciones. Como si yo mañana dijera que el cinturón de seguridad de gente que muere en un accidente, pues no me lo pongo, no, ese no es el punto. El punto es que la vacunación va a llegar el momento en que mientras más personas vacunadas tengamos, vamos a tener cero mortalidad, vamos a tener algunos que otros pacientes hospitalizados, vamos a tener pacientes inmunocomprometidos que a lo mejor hay que volverle a poner otra dosis o reformular la dosis. Esto va a continuar, esto no va a acabar. Por eso es que es importante que entendamos que ahora estamos siendo bien rigurosos porque todavía existe un gran número de personas que no se han vacunado, porque todavía existe un gran número de personas que no tienen la tercera dosis, y por eso es que estamos reforzando y no estamos bajando la guardia en cuanto a esto. Nosotros estamos ahora mismo, acuérdate que la tercera dosis cuando llega, el CDC solamente la pone para 65 años o más, y en caso de pacientes inmunocomprometidos como un booster, ¿verdad? Ciertamente el CDC ha ido bajando hasta llegar hasta los 18 años de edad. Se saca lo de Johnson & Johnson, que se recomienda que después de los 2 meses se dé el booster de esa vacuna. O sea, nosotros estamos viendo qué es lo que está pasando diariamente con la vacuna. Ahora mismo lo que estamos haciendo es reforzando nuestro programa de vacunación, continuando con el programa de vacuna va a tu casa, y todo lo que podamos hacer en el momento dado, ¿verdad? Si vemos que esto es algo que se tiene que hacer, pues no, ¿verdad? El señor gobernador lo estará evaluando siempre y cuando tengamos todas las autorizaciones del CDC y la FDA. Algo que dijo el secretario, y yo lo voy a repetir en mis palabras. Este virus está para quedarse, y pueden aumentar los casos y pueden venir nuevas variantes, pero la solución sigue siendo la misma, es la vacunación. En la medida en que más personas se vacunen, en la medida en que más personas refuercen su vacunación, lo que va a suceder es que aunque aumenten los casos, vamos a tener menos hospitalizaciones y menos fallecimientos. Y la meta es la que dice el secretario, que no haya ni un solo fallecimiento, pero vamos a tener con toda probabilidad hospitalizaciones, porque esto es un virus que está para quedarse. Nadie debe pensar que de momento, de buenas a primeras, este virus va a desaparecer. Eso no es así. Tenemos que aprender a vivir con el virus. El Nuevo Día.
Sí, saludos a todos. Gobernador, me resulta un tanto confuso porque en algunos renglones, y por favor espero que me pueda aclarar, pero es que en algunos renglones se elimina por completo las exenciones tanto médicas como legales, pero en otras se quedan vigentes. Sí, pero es porque lo podemos explicar entre el secretario y yo. Primero que nada, o sea, para empezar, en términos de todo el gobierno, salvo el área que ya indicamos, educación y salud, vamos a hablar en general. Para simplificar el proceso, esto es sencillo. Hay dos opciones. ¿Te vacunas o ven con la prueba negativa? No lo compliquen. Así que si no te quieres vacunar porque tienes una objeción religiosa, no te quieres vacunar porque tienes una condición médica, o no te quieres vacunar, esta es la categoría que no nos agrada, porque supuestamente pues no tienes la información correcta o tienes alguna objeción personal, pues lo que estamos diciendo hasta para esa categoría, pues tienes que venir con la prueba negativa. Pero hay dos áreas en particulares que no permitimos la tercera categoría de objeción, que es la de, no, porque yo no quiero, porque no estoy convencido, no, porque todavía pues tengo miedo. Pues ¿en qué dos áreas? En la salud y en la educación. Ahí lo expliqué en Arroyo Habichuela. En esas dos áreas el interés es apremiante de parte del Estado, de ahí limitar el campo de objeción a solamente objeciones sinceras, religiosas, objeciones médicas debidamente fundamentadas. Gobernador, en esa misma línea, pero ahora veo que el decreto incluye a los empleados municipales. ¿Esto fue una petición de los alcaldes o fue una determinación del gobierno? ¿Hay alguna coordinación entre ambos entes? Es una determinación de salud. Aquí hay una declaración de emergencia de parte de la rama ejecutiva de este servidor. El Código Municipal establece que cuando la rama ejecutiva, es decir, el gobernador declara una emergencia, eso desplaza cualquier ordenanza municipal, obliga a todo municipio a cumplir con la misma. Es así el Estado de Derecho en Puerto Rico y lo estamos haciendo y extendiendo a los municipios otra vez para proteger la salud de todo nuestro pueblo. ¿Pudiese argumentar algún alcalde? No es que no estoy preparado, esto es de momento muy súbito. No, tienen el mismo tiempo que tienen y la gran mayoría ya han cumplido. O sea que estos son muy pocas, sabe Dios si no existe ni un municipio que no haya hecho esto. Si alguno no lo ha hecho, es el mismo tiempo que le estamos dando, por ejemplo, a los comercios de 50 empleados o más. Estamos dando el término de tiempo de 45 días para que su personal esté vacunado o esté sujeto a venir con una prueba negativa todas las semanas. No hay excepciones. ¿Por qué vamos a hacer una excepción con los municipios? Estamos atendiendo ya al pueblo en general, protegiendo a toda la población. Por último, me llama la atención el asunto de permitir los menores de 5 a 11 años que van a asistir a eventos multitudinarios en lugares cerrados hasta el 31 de enero. ¿Por qué tomar esta decisión que quizás expone a los menores? Quizás estoy en lo correcto, yo no soy salubrista, pero pregunto el por qué. Ahí le pido al secretario que entre. Más bien yo entiendo que ahí lo que se está haciendo es por vía de dispensas, es que pueden asistir menores de esa edad a ciertos eventos si se toman unas medidas cautelares en el lugar y el secretario lo permite, pero explique por favor. Ahí lo que se está haciendo es dándole la potestad al Departamento de Salud mediante dispensa y hasta como ahora ha ocurrido es que el Departamento de Salud evalúa cuál es la actividad y de ahora te digo que si es una actividad que es 100% de pacientes vacunados, ¿verdad? Que se le da el aforo el 100%, pues el Departamento de Salud siempre le dice, si usted quiere tener niños, tiene que tener un espacio aparte, en donde sea un 50% con el distanciamiento. Nosotros siempre en eso hemos sido sumamente consistentes. Te puedo dar ejemplo de, por ejemplo, los juegos de pelota, en donde llenaron el estadio menos de un 50%, en una entrada aparte con el área de distanciamiento para los niños. En esas actividades el Departamento de Salud, ¿verdad?, no se opone siempre y cuando tomen las medidas de seguridad. Ahora, en un lugar en donde hay 100% ¿verdad? Se tiene el aforo de 100% porque se pide la vacunación. Obviamente no tenemos la gran cantidad de los niños vacunados, pues en esos lugares el Departamento de Salud no da la dispensa. Con suerte el Departamento de Salud no da la dispensa a menos que no tengan un área específica diseñada para niños y que sea un 50%. Última pregunta del tema, Cyber.
Una pregunta técnica. Si yo, empleado de una empresa de 50% más, sé que mi otro compañero no está vacunado, yo puedo ir a donde el jefe y exigirle que me enseñe las 52 pruebas negativas en el año que tiene el empleado, y si no me las enseña, puedo radicarle algún caso porque no está cumpliendo con la orden ejecutiva. Sería la primera. Bueno, ya ese caso hipotético, eso suena como a un caso de esos que le enseñan a los estudiantes de Derecho en las escuelas de Derecho. Pues dice obviamente sobre la marcha, pues aquí hay que hacer cumplir estas disposiciones. Lo que tiene que hacer el patrono, y cuando es un patrono que tiene muchos empleados, pues será su división de recursos humanos. Por ejemplo, ahorita preguntaron las agencias, pues todas las agencias tienen secretarios auxiliares o subdirectores o directores asociados para recursos humanos. Es ahí que van a estar velando que semanalmente el empleado cumple. La sanción es contra el empleado. Si el empleado no cumple, que entonces pues, tiene que agotar sus licencias y puede llegar al momento en que es una licencia sin sueldo y no se le puede pagar mientras no cumpla con la prueba negativa. Si alguien lo denuncia, no es que tiene una causa de acción. Yo no voy a poner ahora a determinar si pudiera haber una causa de acción o no. Eso son palabras mayores. Pero si un compañero lo denuncia, lo que va a hacer el de recursos humanos o el propio patrono es exigirle al que no esté cumpliendo que cumpla. Pero ya si un tercero puede venir a quejarse, eso lo veremos sobre la marcha. Yo diría que lo mejor es que sí, que todos estemos vigilantes, que todos estemos pidiéndole a los demás que cumplan con esta orden ejecutiva, y hasta cierto punto eso es bueno para todos. Si cualquiera denuncia que sabe que alguien no está cumpliendo, que lo denuncie y que entonces el patrono tome cartas en el asunto. Entonces, rapidito, ¿cuándo van a empezar a pedir la prueba de vacuna para los menores que ya pueden, o sea, de los de 5 en adelante, cuando se van a exigir para entrar a algún lugar, si es que se va a exigir o si no se va a exigir? Bueno, ya, o sea, a partir del 31 de enero, ya. Sí, la orden establece que cuando se pide prueba de vacunación en las actividades, pues va a incluir la población de 5 a 11. Ok, o sea que desde el 31 de enero, para entrar a algún lugar que requiera vacuna, tiene que tenerla. Si tiene 5 a 11, tiene que tenerla. Y entonces, por último, el secretario, porque me han pedido que haga esta pregunta reiteradamente, va a insistir en esto del dashboard, de publicar los datos a mediodía, porque los medios están quejándose de que ellos necesitan eso por la mañana. Mira, nosotros siempre hemos sido, ¿verdad?, consistentes en cuanto al reporte de la data. Y de hecho nosotros hemos ido avanzando para que la data sea más eficaz, más efectiva y se pueda reportar con mayor flexibilidad. Es importante que se entienda, ¿verdad?, que nosotros somos el único sitio donde reportamos a esa hora. Incluso el CDC no reporta ni diario, se reporta un día sí, un día no. Y tiene hasta las 8 de la noche. Hemos tenido varios problemas, ¿verdad?, y en donde se han suscitado eventos con el dashboard, y eso es algo que es tecnológico, eso no es culpa de nadie, ¿verdad?, de la tecnología o lo que haya pasado. Y eso ha pasado en 4 ocasiones. Es difícil, ¿verdad? Ya llevamos 2 años, es difícil tú a las 4 o 5 de la mañana poder reportar, ¿verdad? Es complicado, y máximo cuando el Departamento de Salud está trabajando en poder tener interconexión, y hacia eso hemos hecho un montón de avances. Pero todavía nosotros, quiero que entiendan que nosotros cogemos el departamento sin ningún tipo de interconexión con nadie. Esa data se entra hasta manual. Por lo tanto, nosotros hemos decidido, ¿verdad?, por una cuestión estratégica, por una cuestión de que ya los empleados llevan 2 años en esta, por una cuestión de que necesitamos, si hay un error en el dashboard, poderlo corregir inmediatamente, poder reportarlo a las 12 del día. O sea, se va a seguir reportando todos los días, exceptuando, ¿verdad?, que se va a reportar a las 12 del día para nosotros poder tener ese tiempo en caso de que ocurra un error. Bien, vamos a comenzar con algunas preguntas de otro tema. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a comenzar con el vocero. El vocero. No, pues por acá. WIPR. Buenas, es con relación al nombramiento del secretario de Educación. Sé que está próximo, no sé si es hoy que se vence su nombramiento, y no lo vemos aquí, vemos al subsecretario. Sí. ¿Qué va a pasar con el secretario? Bueno, no, él cuando termine la sesión, que entiendo que es mañana, no puede seguir fungiendo como secretario interino, y entonces yo estaré tomando y anunciando una decisión en cuanto a su designación. ¿Pero hay una comunicación con la legislatura? Bueno, no, lo que saben es que saben lo que ustedes saben, que yo dije que mientras no atendieran todo eso, ahora mismo creo que todavía quedan 38 nombramientos pendientes de confirmación, y mi posición fue bien clara: atiendan esos primeros y después va el resto.
y en primera fila está el secretario de Educación. En esa misma línea, como usted menciona, hay bastantes nombramientos que todavía no se va a atender. ¿Alguno que usted anticipe que lo estaría renominando, retirando su nombramiento para renominarlo posteriormente? Tenemos que hacer el estudio legal, está en curso, para saber cuáles podemos renominar dentro de las reglas aplicables. O sea, yo voy a renominar, si puedo legalmente renominar, lo voy a hacer para todos los candidatos. Si por alguna razón hay algún obstáculo legal para que yo renomine a alguien, pues eso va a pesar en mi decisión. Por eso es que tenemos que confirmar hasta qué punto yo puedo renominar o no, pero voy a cumplir con la ley. O sea, si puedo renominar, todas estas personas que yo designé gozan de mi confianza y desde mi punto de vista están capacitados o capacitadas para sus puestos. Si puedo renominarlos, lo voy a hacer. Primera hora. Sí, tengo dos preguntas. Una es al secretario de Seguridad Pública, ¿verdad? Y usted también sí puede responder. Sí. El asunto de la criminalidad ha ido aumentando. Este fin de semana también fue bien violento y continúan ¿verdad? Continúa en suspenso la posibilidad de que pueda surgir una nueva huelga. Y con todo este escenario, ¿cuál es la reacción del secretario de Seguridad Pública y suya? Yo empiezo, y secretarios, para que usted entonces abunde. Si comparan la criminalidad de este año con la del año pasado, van a ver un alza, y eso es obvio, porque el año pasado tuvimos gran parte del año con la población en el encierro, y pues, en una circunstancia como esa pues hay menor exposición, menor oportunidad de cometer actos delictivos. Cuando lo comparamos con el año 2019, las estadísticas son claras, hay una baja. Este año hay menos criminalidad. Yo tuve el dato, lo tuve hasta hace como una semana y media atrás, cuando mirábamos delitos tipo 1, estábamos 9,000 delitos tipo 1 menos, que esos son los delitos de mayor gravedad que en el año 2019, y cuando mirábamos asesinatos estábamos 11 asesinatos menos. En eso, pues, el secretario quizás esté más actual que yo, tenga los datos más actuales que yo, pero la comparable nuevamente es el 2019, y si miramos eso, es cuestión de seguir con todos los esfuerzos en curso. Hay un plan integral que está implantándose, que consiste de operativos de ley y orden, como el que vieron, sin precedentes, de 100 por 35, más de 840 arrestos, levantando evidencia para esclarecer asesinatos, levantando evidencia para identificar y sacar de circulación a gatilleros. Fue una medida espectacular, y vendrán otros en el futuro. También tenemos operativos comunitarios, que es atendiendo las necesidades de las comunidades. Por ejemplo, en una comunidad puede ser que sea el boceteo, en otras las carreras clandestinas, en otras los edificios abandonados, y eso se está llevando a cabo. Y finalmente, algo nuevo que está teniendo mucho impacto en la policía es que se creó una nueva superintendencia de operaciones especiales, en la que tenemos todos los negociados, o gran parte de los negociados, que trabajan con inteligencia criminal y están compartiendo la inteligencia de día a día. La policía está haciendo su trabajo. En cuanto al supuesto paro, eso no, yo sé que lo siguen repitiendo, pero realmente, ¿sabe? Es una persona que está por las redes llamando a eso, que no está ni en Puerto Rico, que no es ni agente de la policía, y yo puedo dar fe, y aquí está el secretario de Estado y director ejecutivo de AFAF, de que estamos trabajando intensamente junto al secretario del Departamento de Seguridad Pública para atender los reclamos principales de la policía. Son dos. Está la falta de un seguro médico para
policías retirados que no cualifican para el Medicaid y tampoco cualifican para Medicare. Y está el compromiso inquebrantable de mi parte de buscarle una solución y lo estamos trabajando con la Junta de Supervisión. Segundo, hay policías que no se han podido beneficiar en el pasado del Seguro Social o no han cotizado para el Seguro Social y ya por su edad no se van a beneficiar del Seguro Social a menos que se mantuvieran en la fuerza por lo menos 10 años. Entonces, es a esos que nos estamos enfocando en eso, levantando toda la data, compartiéndolo con la Junta para buscarle una forma y manera de mejorarle su retiro. Y ese es mi compromiso. Yo siempre he sido pro policía, desde mis años que fui secretario de Justicia y mientras estuve en el Congreso de los Estados Unidos, y los policías lo saben. O sea, que todo lo que esté a mi alcance y yo pueda hacer por mejorar el bienestar de la policía, lo voy a hacer. Y así que, nuevamente, otra vez, hay una voz por ahí discordante llamando a paros que no hay razón para que se den cuando se están haciendo gestiones puntuales y que estoy hablando más claro que lo que canta un gallo en cuanto a lo que se está haciendo. Así que ahora le doy la palabra al secretario. Muy buenas tardes a todos. Básicamente las operaciones se evalúan diariamente. Yo pienso, como mencionó el señor gobernador, tuvimos una operación que tuvo unos resultados ¿verdad? Precedentes y le puedo garantizar que hay otros. Una cosa que quiero traer a colación, nosotros tenemos cerca de 250 compañeros de todos los departamentos, principalmente el negociado de la Policía de Puerto Rico, en el que están asignados a las diferentes investigaciones de las agencias de ley y orden federal, que son parte de los planes de trabajo que estamos llevando a cabo. Ese es el lado operacional. Nosotros continuamos evaluando los planes y las operaciones se están llevando a cabo. De la misma manera estamos ¿verdad? Reuniéndonos con los gremios, buscando alternativas para los compañeros, para darle ¿verdad? El retiro digno. Y esos son los enfoques que tenemos nosotros. Así que cualquier otra pregunta. Mire, y entonces una reacción a este asunto de que está en riesgo la acreditación del recinto de ciencias médicas. Eso, o sea, yo lo que he visto es lo que se reseña en los medios. Tenemos ahora mismo unos paros en algunos de los recintos de la universidad que son muy desafortunados porque sí pueden redundar o resultar en que se afecte la acreditación de ya sea la universidad o de los recintos en particulares. Por eso, lo que yo he dicho antes y lo repito ahora, es que hay formas y maneras de uno protestar y manifestarse, expresarse, pero interrumpir las labores de la propia universidad no hace sentido porque eso levanta una voz de alarma, una bandera roja ante la entidad acreditadora de la universidad. O sea, ahí lo que están haciendo es poniendo en peligro a la propia universidad que quieren defender. Por eso es que digo, cuidado con eso. Y le estoy hablando como si yo fuera padre o abuelo de un estudiante. Es mi mejor deseo. Yo estoy comprometido con la universidad. Cada vez que tengo la oportunidad, le dimos este año los mismos fondos que le iba a cortar la Junta de Supervisión Fiscal que hice, se los di, usando fondos del Plan de Rescate Americano que estaban a mi discreción. Estoy hablando exactamente de $94 millones. Y de igual manera firmé la Ley 53 que viabiliza la reestructuración, que por lo menos garantiza $500 millones al año a la universidad. Pero lo que queremos todos es que acabe ese proceso de quiebra, que los días de la Junta estén contados, para tan pronto no tengamos a la Junta de por medio, sí mejorar sustancialmente las finanzas de la universidad. Pero mientras tanto, pues seguiremos ahí aconsejando, vigilantes, y obviamente nadie quiere que el recinto de ciencias médicas pierda su acreditación, pero la mejor manera de que eso no ocurra es que puedan llevar a cabo sus labores, mejorar internamente su administración, y eso posiblemente le pueda aplicar a otros recintos, no solo a ese. Pero parecen ser unas
deficiencias administrativas que nada, no, ¿sabe? No, comprendo lo que dice de la huelga, pero lo que estoy hablando de resistencia médica parecen ser unas deficiencias administrativas. Bueno, pues que las atiendan. De igual manera, la universidad es un ente autónomo. El gobernador lo que hace en cuanto a la universidad respecta es que nombra a algunos de los miembros de su junta directiva, junta de gobierno, pero la universidad tiene plena autonomía fiscal y administrativa. Aquí lo que ha sucedido es que como tenemos una junta que le impone un plan fiscal y le hace unas exigencias, pues, tanto a la universidad como al propio Estado, pues eso impacta la gerencia, las finanzas de la universidad. Pero la universidad, lo que tienen que hacer todos los que están en la universidad en posiciones administrativas, es cumplir con su deber y ser eficientes y tomar las medidas que tengan que tomar para que no estar expuestos a señalamientos como los que pudieran estar aquí envueltos. Que entiendo que no se han hecho, porque si recuerdan, el que sí perdió la acreditación fue el programa de residencia de neurocirugía, y ahí lo que optó la universidad fue de aceptar esa decisión y entonces prepararse para una reacreditación. Ese es el único del cual yo he tenido información, que vi que me llegaron los señalamientos que se le hizo a ese programa y se atendieron, por cierto, gran parte de esos señalamientos, porque en la medida que, por ejemplo, le atañían al ASEM, pues aumentamos los recursos que tiene el programa, el personal que utiliza el programa, y así lo haremos. Si cualquier otro programa de residencia necesita apoyo de nuestra parte. Culminamos. Gracias a todos. Gracias. Buen día.